Si no viste mis dos videos anteriores, antes del 2023 resucita el Papa Juan Pablo II, parte 1 de 2 y parte 2 de 2. Si no viste esos videos, no tiene sentido que veas este porque te voy a estar hablando en chino. Realmente no vas a entender nada. Pero si ya viste esos videos, vamos directo al grano. Hoy te voy a mostrar por qué Juan Pablo II debe sí o sí resucitar antes del 2023. A lo mejor resucita a principios de 2021 o quizás a mitad de 2022 o inclusive a mediados de 2023 a más tardar. Pero es completamente imposible que estemos terminando el año 2023 y siga sin estar vivo de nuevo. Completamente imposible. La fecha exacta de su resurrección no la sé. De saberla, por supuesto que te la diría. Pero aún sin saberla, te quiero mostrar, y con base bíblica por supuesto, por qué es que pongo este margen de decir antes del 2023. Te voy a empezar contando una cosa y seguramente vas a pensar, pero ¿y eso qué tiene que ver con las fechas y con Juan Pablo II? Confía en mí, ninguna palabra que sale de mi boca es en vano. Así como existen los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, los cristianos bautistas, los cristianos pentecostales, los cristianos adventistas, los cristianos mormones, y no sé cuántas otras denominaciones más, dentro del judaísmo sucede algo bastante parecido. Están los judíos reformistas, los judíos hasídicos, los judíos conservadores, los judíos ortodoxos, los judíos ultraortodoxos. En fin, hay muchas ramas dentro del judaísmo. Y de más está, creo, aclarar que todas las ramas del judaísmo niegan a Yahshua como Mesías. Pero hay una rama en particular que sobresale de todas estas ramas que te acabo de mencionar. Y esta que sobresale son los judíos caraítas. Y digo que sobresale porque la manera en la que escudriñan de punta a punta todo el Antiguo Testamento, mejor que yo incluso, las otras ramas del judaísmo no la escudriñan así, no lo escudriñan hacia el Antiguo Testamento. Y claramente al estudiar a fondo toda la historia del Antiguo Testamento, los judíos caraítas están cerquísima de conocer toda la verdad del Antiguo Testamento, a tal punto que solo ellos, los judíos caraítas, sostienen que estamos en el año 5991. Y aquí nos metemos en el meollo del asunto. Ellos sostienen que estamos en el año 5991. ¿Cómo llegan a ese número? Tienen en cuenta todas las generaciones que se detallan en el Antiguo Testamento y también tienen en cuenta todos los acontecimientos que sucedieron alrededor del pueblo de Israel, como por ejemplo cada vez que el pueblo padeció esclavitud en tierra extraña. Y por supuesto arrancan con toda esta suma de años, con todo este conteo de años, desde la creación del primer hombre, Adán. Entonces, lo que para vos y para mí es el año 2020 del calendario gregoriano, para los judíos caraítas es el año 5991. Sí quedó claro, ¿no? Tengo tantas ideas en la cabeza, tengo acá mi machete, mi línea de tiempo, no sé exactamente por dónde seguir. La humanidad está predestinada por Dios Padre y Dios Hijo a solo tener 7000 años. Cuando este conteo de 7000 años llegue a su fin, literalmente va a comenzar la vida eterna, en donde los relojes, el envejecimiento y el paso del tiempo literalmente van a dejar de existir. Pero hago acá un paréntesis muy importante. Los últimos 1000 años, es decir, desde el año 6001 en adelante, es cuando regresa Yahshua, esta vez acompañado de Yahweh,
para así restaurar la creación y separar las cabras, los hijos de Satanás, de las ovejas, los hijos de Dios. Separan el trigo de la cizaña. Pero dentro de este gran grupo de los hijos de Dios, hay quienes van a ser sacerdotes de Yahshua durante ese milenio, durante esos últimos 1000 años de historias, en donde claramente los relojes todavía existen. Y estos hijos de Dios son sacerdotes de Yahshua, porque junto con Yahshua van a gobernar a otros hijos de Dios que por X motivo, razón o circunstancia, ahora mismo esos otros hijos de Dios no están preparados en gran manera en sabiduría celestial y en cómo tener o qué es tener una intimidad espiritual con Él, con Yahshua. Es por eso que necesitan que otros hijos de Dios, claramente con muchísima más sabiduría, los gobiernen, los instruyan. Y ahora sí, cierro paréntesis. Entonces, basándonos en el detallado y coherente calendario de los judíos caraítas, si ahora mismo estamos en el año, según ellos, 5991, eso significaría que para el año 2030 de nuestro calendario gregoriano ya iniciaríamos el año 6001, que es cuando debería de iniciar el milenio, la gobernación de Yahshua, acompañado de algunos hijos de Yahweh. Pero, por otro lado, tenemos las profecías del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, que por más que sus profecías no son parte del libro de Apocalipsis, sus profecías, las profecías del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, se complementan con las profecías reveladas al apóstol Juan de los últimos días y final de los tiempos escritas en el Apocalipsis. Creo que ya lo dije un montón de veces, pero lo voy a seguir diciendo porque es real. La Biblia es un rompecabezas y está escrita de esta manera a propósito, porque claramente tanto Yahshua como Yahweh anhelan que nosotros como seres humanos nos esforcemos en leer y releer la Biblia, en escudriñarla, para así encontrar la auténtica verdad. De darnos Yahshua y Yahweh toda la información servida en bandeja de oro, es como que conocer al Mesías y en definitiva tener una relación espiritual con Dios y entender todo este rompecabezas de las profecías, es como que sería pan comido y no es así. Pero en fin, volviendo al profeta Daniel del Antiguo Testamento. Este profeta nos habla de 7 años finales justito antes de la segunda venida de Yahshua. Y este profeta, Daniel, nos revela también que estos 7 años finales arrancan justo cuando el falso profeta, Juan Pablo II resucitado, confirme un pacto con mucha gente. Entonces, cuando Juan Pablo II confirme un pacto con mucha gente, ahí arrancan los 7 años finales. Y cuando esos 7 años finales terminan, ya empezaría el año 6001, que es cuando arranca el milenio. ¿Sí se entiende, verdad? Este pacto del que nos habla el profeta Daniel no se explica, no se revela qué pacto es, en qué consiste. Pero da igual no saberlo, porque a medida que vayan ocurriendo los hechos, uno lo va a ir viendo, lo va a ir confirmando. Realmente no altera nada el no saber a qué pacto se refiere. Pero hablemos ahora matemáticamente. Si según el calendario de los judíos caraítas, el año 6001 arranca en nuestro 2030, eso significaría que en el 2030 regresa Yahshua acompañado de Yahweh para así restaurar la creación y separar las cabras de las ovejas. Y si el profeta Daniel nos dice que justo 7 años antes el falso profeta, Juan Pablo II, va a confirmar un pacto con mucha gente, restemos
2030 menos 7. Y eso nos da 2023. Vas entendiendo un poco mejor por qué es que Juan Pablo II tiene sí o sí que resucitar a más tardar en el 2023. Y digo a más tardar porque a lo mejor resucita en el 2021 o en el 2022 para así poder viajar. Recordad que este Papa amaba viajar. Y si el propósito, la idea, el deseo de Satanás de todo esto es engañar al máximo número de personas posibles, en mi cabecita sigue siendo muy lógico que Juan Pablo II vaya a viajar. De esa manera la gente de su época lo va a recordar y al mismo tiempo las generaciones más pequeñas que yo, que no tienen ni idea de quién es Juan Pablo II, lo van a conocer por primera vez. Entonces, para mí tiene que viajar. Y otra cosa que no te conté en los videos anteriores. Juan Pablo II hablaba 13 idiomas. Así que por lo menos a 13 países debería visitar por lo menos. ¿No te parece? Y quizás estés pensando, pero no que Juan Pablo II solo va a reinar 3 años y medio desde que el Papa Francisco le ceda su poder y su trono papal, tal como yo misma lo expliqué en el video anterior. Y sí, Juan Pablo II solo va a reinar 3 años y medio. Pero en los primeros 3 años y medio, que arrancan cuando Juan Pablo II confirme un pacto con mucha gente, en esos primeros 3 años y medio ocurren otras cosas. Luego vienen, enseguidita ahí nomás vienen los otros 3 años y medio de su reinado. Y que por cierto, ahí están los últimos 7 años de lo que nos habla el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. 3 años y medio al principio, 3 años y medio después, los 7 años. Y me muero por explicarte qué es lo que pasa en los primeros 3 años y medio y qué es lo que pasa exactamente los últimos 3 años y medio, pero me voy de tema. Por eso quiero ir haciendo así de a poco, videos así, para abarcar todos los temas. La parábola de la higuera que le enseñó Yahshua a sus discípulos reafirma todavía mucho más que el conteo que hicieron los judíos caraítas al momento de crear su calendario es tremendamente coherente. Te leo la parábola y después te la explico. De la higuera aprendan la analogía. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, al decir cuando vean todo esto se refiere a versículos anteriores en donde Yahshua le explica a sus discípulos que en los últimos días, al final de los tiempos, va a haber muchas catástrofes naturales, hambres, pestes, rumores de guerra, muchísimo odio entre las personas, y que son cosas que ya estamos viviendo. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre, él, Yahshua, ya está a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todas esas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Israel es representado como una higuera. Y al decirnos Yahshua en estas palabras en el Evangelio de Mateo, que aprendamos de la higuera, es decir, aprendamos de Israel, hay que aprender de Israel para así entender acerca del final de los tiempos. Israel fue nombrado nación el 14 de mayo de 1948 y para nada fue un suceso que pasó desapercibido. El 14 de mayo de 1948 marcó un antes y un después, no solo en Israel, sino también en la historia del mundo. Y mira, presta mucha atención a este conteo que voy a hacer ahora. Desde 1948 hasta 2018 tenemos 70 años, mientras que desde 1948 hasta 2028 tenemos 80 años. Para Dios Padre y Dios Hijo, una generación
es una vida de 70 e incluso 80 años cuanto mucho. Por lo cual, al decirnos Yahshua que esta generación no morirá sin antes ver su regreso, al decirlo mirando la higuera, poniéndola de ejemplo la higuera, se estaba refiriendo a la nación de Israel cuando sería nombrada como nación precisamente. Y eso sucedió en 1948, hace apenas 72 años. Entonces, si para Dios Padre, Dios Hijo, una generación es una vida de 70 u 80 años, aparentemente el regreso de Yahshua, la segunda venida del Mesías, debería ocurrir en el 2028, porque en el 2028 es cuando se cumplen 80 años desde que Israel fue nombrada nación. Sí me seguís, ¿no? Pero tenemos un desfase de tiempo aparentemente, porque según el calendario de los judíos caraítas, el año 6001 arranca en el 2030, y en el año 6001 es cuando empieza el milenio, cuando Yahshua viene acompañado de Yahweh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos están sobrando 2 años? No, no sobran 2 años. Lo que te voy a explicar ahorita es la frutillita del postre. Realmente la Biblia contiene muchísima información, muchísima perfección escondida. Y por eso, como te decía hace ratito, hay que leerla y releerla, escudriñarla, escarbarla, para así encontrar todo el néctar de la verdad. La parábola de las 10 vírgenes, que ahora te la leo, tiene un precioso simbolismo con el regreso del Mesías, que viene a buscar a su novia en sentido espiritual, para así festejar la cena de bodas del Cordero. Esa cena es literal. La novia del Mesías son todas aquellas personas que nacieron de nuevo y que por ende le conocen y día con día se esfuerzan en tener una relación espiritual, una intimidad espiritual con él, con Yahshua. Entonces, te leo la parábola y después te lo explico. Espero poder leerla con seriedad porque hay cositas acá que me generan ternura, ya vas a ver. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: «Compartan con nosotras el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando». Las 5 responsables contestaron: «No tenemos bastante aceite para darles también a ustedes, es mejor que vayan a comprarlo». Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: «Señor, Señor, ábranos la puerta». Pero el novio les contestó: «No sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré». No saben ni el día ni la hora. Pero, ¿y el año? ¿Será que realmente, como creyentes, podemos indagar en el año? Por supuesto que sí. Te explico la parábola sin entrar en demasiado detalle, porque este video es sobre por qué antes del 2023 y no el video explicando la parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, que vendrían a ser como damas de honor, todas se durmieron. ¿Por qué? Porque ellas esperaban que el novio venga a tal hora, y pasaba la medianoche y no apareció el novio. Por eso se durmieron.
¿Por qué? Porque el novio llegó tarde, según la parábola. Y la única que sabía y sabe bien en la parábola a qué hora llega el novio es su novia. Aquel gritito que se oyó a medianoche, ahí viene el novio, salgan a recibirlo, salió de la boca de la novia. O sea que la novia del Mesías, hablando en metáfora, sabe muy bien a qué hora, a qué día, en qué año llega el Mesías. Y el Mesías llega, acompañado de Yahweh, en el 2030. Hay muchísimos creyentes, personas de fe, que andan diciendo que el regreso de Yahshua, la segunda venida del Mesías, va a ser en el 2028. ¿Por qué? Porque se ajustan a la parábola de la higuera. Desde que Israel fue nombrado nación, pasaron 80 años, y eso está bien. Pero le falta analizar y escudriñar la parábola de las 10 vírgenes, de que el novio llega tarde. Y en este caso, el novio, Yahshua, llega 2 añitos tarde. Y puedes pensar, pero Dios, el Mesías, va a llegar tarde. Sí, eso hace que la fe de todos siga constantemente en juego. Las personas de fe que esperan que el Mesías venga en el 2028, y no va a venir en el 2028, van a ser como las vírgenes insensatas, que no van a poder entrar a esa fiesta, a esa cena de bodas, porque se durmieron y porque además no llevaron suficiente aceite en sus lamparitas. Y el aceite lo que vendría a simbolizar es qué tanta intimidad tenés con tu novio. Bueno, no con tu novio, porque las damas de honor no son la novia del que se estaba por casar, pero qué tanta amor, qué tanta necesidad tenés por escudriñar la Biblia. Mientras más grande es como que claramente más conoces a tu novio, al novio, que en este caso es el Mesías. Sí se entiende, ¿verdad? Porque yo lo entiendo muy bien, pero de ahí transcribirlo, pasarlo a palabras, quizás estoy haciendo un poco un trabalenguas. Pero a lo que voy, si el año 6001 arranca en el 2030, 7 años menos, desde que Juan Pablo II confirme el pacto con mucha gente, sería en el 2023. Y un poquito antes, a lo mejor ya puede estar vivo Juan Pablo II para poder viajar y para que la gente lo recuerde y eso. Creo que con esto entonces quedó aún más clarísimo por qué Juan Pablo II tiene que resucitar antes del 2023.